apóstol Pablo para ayudar a la iglesia de Colosas a enfrentar la herejía y el error. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22. Dice, ¿así lo tienen todos? Bueno, cuando el pastor dice, acompáñenme en la lectura, ¿qué creen que significa eso? Por favor, acompáñenme a leer en la Biblia, sea en su dispositivo electrónico o sea en la preciosa y hermosa Biblia de papel, a leer esta porción, Colosenses 3:22 hasta el 4. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Señor, gracias por tu palabra poderosa, inerrante, infalible, suficiente para alimentar y edificar a tu pueblo. Te ruego en el nombre de Cristo que hoy este servidor pueda comunicar fielmente tu palabra, para que hoy tu iglesia sea alimentada, pero que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones a no ser meros oidores, sino hacedores. Que hoy al regresar a nuestras casas, aquellos que son empleados, siervos, puedan vivir este rol como tu palabra lo enseña para testimonio del mundo. Y que aquellos que están en autoridad y tienen personas bajo su autoridad como empleados o servidores puedan hacerlo como Cristo lo enseña en la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No perdamos de vista lo que Colosenses viene enseñando. ¿Nos recuerdan el escenario? La iglesia está siendo bombardeada por falsos maestros. Algunos herejes astutos e inteligentes en su discurso, queriendo básicamente decirle a la iglesia, Cristo no es suficiente. Aparte de Cristo necesitamos algo más. Algunos enseñaban el misticismo, adoración a los ángeles, otros religiosidad y regulaciones de hombres, en fin, querían hacer dudar al pueblo de Dios de que la obra de Cristo en aquella cruz había sido completa. Nosotros hoy podemos entender por la Escritura que cuando Cristo dijo telestai, completo está, significaba completo está, que a su obra no le quedó faltando nada para salvar a los suyos y para santificar a los suyos. Cristo entonces nos ha mostrado que por Cristo hemos sido justificados, que por Cristo hemos sido perdonados, que por Cristo el acta que estaba en nuestra contra fue saldada en aquella cruz, que por Cristo nuestros enemigos han sido vencidos y que al estar unidos a Cristo, la consecuencia de su suficiencia, de su preeminencia en todo, es que ninguna vida puede permanecer siendo la misma. Que aquel esposo que es traído a vida
jamás regresará a casa para tratar a su esposa como lo hacía antes. Que aquella esposa que es traída a vida jamás regresará a casa siendo la misma que salió de allí, pues regresará con un corazón dócil, amando a su esposo y sujetándose a su autoridad. El esposo regresará a casa teniendo la comprensión de administrar la autoridad que Dios le dio, sin enseñorearse, pero sin ser pasivo o negligente. El padre, una vez extraído a vida, regresará a casa para guiar a sus hijos de una forma que nunca antes lo había hecho. La madre regresará a casa para ahora instruir a sus hijos con un amor que ella jamás pudo producir y que ahora Cristo ha puesto en su corazón. Porque el evangelio produce familias saludables, y cuando hay familias saludables hay iglesias saludables, y cuando hay iglesias saludables hay ciudades saludables, hay naciones saludables. Pero no solo transforma el hogar, sino que transforma los aspectos sociales de la vida del creyente. Y vamos a ver lo que acontece en esta porción de la Escritura. Pablo ahora dirige a la iglesia a decirle, y vengan, es tal el efecto del evangelio, es tal la gloria de Cristo en una vida, que las relaciones laborales también se transforman, que los empleados se transforman, que los jefes cambian. Y eso es lo que produce el evangelio, que muchos digan, a mi papá, ¿qué le pasó? Me lo cambiaron, pero gracias Dios por el que ahora me mandaron. La esposa dice, ¿y este qué le pasó? Pero Señor, que siga convirtiéndose en lo que ahora veo. Eso hace el evangelio. Pablo entonces le está diciendo a Colosas, no necesitamos algo fuera de Cristo. No escuchen a esos herejes y a esos mentirosos. Más bien muéstrenles cómo el evangelio transforma nuestra vida laboral y que aparte de Cristo no necesitamos nada más. O sea, que cuando un empleado, cuando un servidor o un colaborador, para tener términos más actualizados, cumplen los términos de la palabra, está dando testimonio al mundo. Pero cuando aquel que ha sido puesto en autoridad, que es dueño de una empresa, que tiene personas bajo su cargo y muestra el evangelio, también está ayudando a hacer frente a los herejes que dicen que aparte de Cristo necesitamos algo más. Vamos a ver esta porción de la Escritura en dos puntos: la suficiencia de Cristo en el siervo y la suficiencia de Cristo en el amo. ¿Qué sucedía en el contexto de las palabras de Pablo? El mundo romano para este momento estaba lleno de esclavos. Se ha calculado que solo en Roma, en este tiempo, casi la tercera parte de todos los habitantes pertenecía a esta clase social. ¿A cuál? A la de esclavos. Habían llegado a ser esclavos por ser prisioneros de guerra, convictos, deudores, algunos secuestrados, otros porque fueron comprados o por haber nacido de otros esclavos. Por favor, déjeme hacer una diferencia. La esclavitud de la que habla la Escritura en el siglo I nada tiene que ver con la esclavitud del siglo XVI al siglo XIX. La esclavitud del siglo XVI al siglo XIX fue dirigida principalmente a las personas negras. Fue una esclavitud perversa y malvada. En este punto no era por color de la piel, no era por estrato socioeconómico, no, era por los elementos que acabé de mencionar. Por conflictos entre dos naciones. La nación que vencía a la otra tomaba a los otros como sus esclavos, como sus sirvientes. Por eso vemos, por ejemplo, a Daniel, cuando fue tomado por Babilonia, ser esclavo del rey, pero gozar de una posición de autoridad, ¿cierto? Lo vemos en José en tiempos más antiguos, que fue tomado también, pero fue puesto en una posición de autoridad. O sea, el esclavo
no siempre era una persona que estaba amarrada con una cadena para hacer el trabajo sucio de una casa. Entonces, llevemos nuestro entendimiento a un aspecto mayor. Habían esclavos que eran médicos. Habían esclavos más dotados que el amo de la casa. Teniendo entonces este panorama, podemos comprender qué es lo que Pablo está enseñando. Es por esto que Pablo no aconsejó una rebelión abierta por los esclavos en contra de sus amos. Es momento de que se rebelen. No a la opresión. No. Miren que lo que Pablo está haciendo es enseñarle al amo y enseñarle al siervo cómo cada uno debe vivir para la gloria de Dios. Así que Pablo, con la sabiduría que le caracteriza, tomó la estructura social tal y como la encontró, pero no quiso dejarla como estaba. Guiado por el Espíritu Santo, encontró la forma de cambiarla por medios santos, no por medios pecaminosos. Pablo entendía en este momento que esa relación de amo y esclavo debía cambiar. Sí. ¿Trabajó para cambiar esa relación de esclavitud que había en ese momento? Sí, pero no a su manera, sino a la manera de Dios. Ese es el trabajo del cristiano, transformar la sociedad, pero como Dios dice, no como a nosotros nos parece. Así que el principio paulino podía resumirse de esta forma: que el esclavo obedezca a su amo de todo corazón y que el amo sea bondadoso de todo corazón con el esclavo. Así, la mala voluntad, la deshonestidad, la pereza del esclavo sería cambiada por un trabajo que gustoso, íntegro, diligente. Y la crueldad, la brutalidad del amo sería cambiada por amor. De esta forma, una nueva sociedad gloriosa transformaría la antigua. Porque lo que necesitamos para que cambie una nación, para que cambie un sistema, es el Evangelio transformando cada vida. Hermanos, queremos una nación diferente. Empecemos por ser siervos, como dice la palabra, y por ser amos, como dice la palabra. Porque esa va a ser una forma tangible de cerrar la brecha de injusticia que existe en la sociedad actual. La iglesia se ve grandemente beneficiada entonces cuando cada familia refleja el rol que Dios le ha comisionado. Pues imagínense aquella familia que vive bajo los estragos del pecado y de repente va caminando y ve por una ventana un papá, una mamá tomado de las manos con sus hijos, leyendo la Biblia y orando. Imagínense el efecto en una sociedad de ver a un esposo que trata con amor a su esposa y no la maltrata. El impacto de una sociedad que ve a una esposa amando y sujetándose bíblicamente a su marido. Esto afecta la sociedad, pero no solo la afecta, la comunidad se fortalece y lo más importante, el nombre de Dios es honrado. ¿Para qué queremos hogares que reflejen a Cristo? Porque Dios es honrado. ¿Por qué queremos relaciones laborales que agraden a Cristo? Porque Dios es honrado. Así pues, iglesia amada, ser un buen empleado, funcionario o colaborador es una expresión visible de una verdadera piedad cristiana. Permítame traducirlo al castellano. Un buen trabajador es un buen cristiano. Sencillo. Da testimonio de su fe. Y un mal trabajador cristiano está negando su fe, porque está actuando de una forma contraria a su llamado. Así que la anarquía, la rebeldía, ese mal que hoy se presenta falsamente como heroísmo,
ha distorsionado las relaciones entre el esposo y la esposa. La rebelión ha dañado los matrimonios porque hay un mal entendimiento de la autoridad. Pero la anarquía y la rebelión también ha dañado la relación entre los padres y los hijos, porque los hijos ya no quieren sujetarse a la autoridad de sus padres, y si no saben sujetarse a los padres, pues no saben sujetarse a ninguna otra autoridad. Por eso esta generación sufre tanto con las autoridades, porque como no tuvo una buena relación con las autoridades en casa, no tiene una buena relación con las autoridades fuera de ella. Entonces esta rebelión y esta anarquía también ha entrado a las relaciones laborales, generando tensiones entre el empleado y el empleador. Diversas corrientes ideológicas, marionetas de Satanás, guiadas por la anarquía y la rebelión, han sembrado una peligrosa lucha de clases, alimentando odios que desprecian el orden natural establecido por Dios para el buen funcionamiento de una sociedad. ¿Sabían que en la Biblia estaba consignado que unos serían autoridad y otros estarían bajo autoridad? Ese es el diseño de Dios, que unos serían amos y otros serían empleados, que unos serían ricos y otros serían pobres. Así estaba consignado en la Biblia. Y antes de que alguien suponga una idea equivocada, porque sé que estamos en tiempos muy sensibles, no estoy negando la existencia de abusos cometidos a lo largo de la historia por quienes han estado en posiciones de autoridad, pues han procedido de manera injusta. Hay jefes, hay amos que han oprimido a sus subordinados. No obstante, el creyente no debe dar lugar a los resentimientos que por décadas se ha intentado cultivar entre los empleados y los empleadores. Ser empleado no significa inferioridad ni menor dignidad. No es una relación de oprimido y opresor, sino simplemente reconocer una relación de subordinación legítima, lo cual no es malo en sí mismo, sino parte del orden que Dios estableció. Así que es necesario enseñar desde temprana edad a los niños y a los jóvenes a valorar dos cosas: el trabajo digno y la autoridad. Que nuestros hijos sueñen con ser generadores de empleo. Claro, que sueñen con ocupar cargos de responsabilidad y autoridad. Pero también enseñémosles a que se desempeñen con gozo y excelencia cuando estén bajo la autoridad de otros. A honrar las figuras de autoridad, a honrar a sus jefes, a no estar murmurando de ellos y quejándose de la vida laboral, reconociendo que la mayoría de los que están en autoridad han alcanzado sus posiciones por esfuerzo y dedicación. Porque hoy pareciera que ser rico es pecado o tener empresa es un delito. No, muchos han llegado allí con esfuerzo. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a que honren esas personas que hoy tienen empresa, porque la han obtenido con esfuerzo. No quiere decir que algunos no estén de manera ilegítima, pero debemos enseñarle desde ya a nuestros hijos que los jefes no son enemigos, no son opresores. Los profes no son opresores. Son figuras de autoridad que, aunque muchas veces administren mal la autoridad, merecen respeto y honra. Si nuestros niños aprenden esto, entonces verán a sus jefes no como enemigos, sino personas de las cuales pueden aprender para construir empresas, para estar un día en una posición de autoridad. Porque esas personas que están allí no deben verse como enemigos, sino como mentores que pueden enseñarnos a construir empresas como ellos lo hicieron. Estamos hablando de la Biblia. Por favor, no pierda eso de vista. Hay muchos hijos que se quejan constantemente de sus padres. Y un hijo que se queja constantemente de los padres
Es un hijo que tendrá un espíritu de inconformidad que también se trasladará al ámbito laboral. Cuando los padres no le enseñan a los hijos la honra que le deben a ellos como autoridad, son hijos que nunca podrán honrar bien a ninguna autoridad cuando estén bajo órdenes de otros. Por eso hoy tenemos jóvenes que ningún trabajo les satisface. Todo el tiempo están criticando y murmurando de sus superiores. Todo esto revela una deficiente comprensión de la autoridad, contraria al carácter humilde y obediente que Cristo mismo modeló. Entonces Pablo inicia hablándole a la iglesia de que debe haber una obediencia en todo. Por favor, lea el pasaje, siervos, obedeced en lo que a ustedes les gusta. Obedezcan según su ideología política. Obedezcan según el barrio en el que creció. No, Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Obedezcan en qué? En todo vuestros amos terrenales. Y está hablando de personas que estaban bajo esclavitud. No les está diciendo, roben a su amo, quítenle lo que tiene y tómenlo para ustedes. Reúnanse un grupo de esclavos y maten al dueño del cultivo y quédense con él y distribúyanlo entre ustedes. No, les está diciendo obedezcan en todo. En todo, porque ese es el diseño de Dios. Ahora, sabemos que ese en todo en la Biblia tiene unas regulaciones. ¿En todo qué? En todo lo que agrada a Dios. Es decir, si un amo quiere obligarme a hacer algo que desagrada a Dios, tengo que agradar primero a Dios antes que a los hombres. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si un jefe me pide que adultere la contabilidad de mi trabajo, pues tengo que decirle, no puedo hacerlo y te voy a echar. No puedo hacerlo. Y te vas a quedar sin trabajo. No puedo hacerlo. Porque primero me es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esa obediencia total tiene unos límites. Debe dar una honra a la autoridad, pero esa autoridad no puede estar por encima de Dios, porque eso sería servilismo. Y me estaría saliendo del diseño de Dios. Esa obediencia está limitada por la palabra. Hechos 5:29 lo dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que el creyente reconoce que toda autoridad, escuchen, toda autoridad, las que me gustan y las que no me gustan, todas son delegadas por Dios. Todas. No hay ninguna autoridad que dice, ay, no, yo no quería que él fuera presidente. No, no hay presidente, no hay jefe inmediato, no hay padre, no hay docente que a Dios se le haya caído por error en la posición en la que está. Toda persona que está en posición de autoridad ha sido permitida por Dios. Entendiendo entonces ese ejercicio, miren lo que Pablo ahora pasa a decirles, hermanos. Vamos a obedecerlos, pero vamos a obedecer a las autoridades, no como el mundo lo enseña, porque el mundo sirve al ojo del hombre cuando me ven o para que me vean. Hay empleados que son excelentes mientras el jefe está presente, pero son pésimos apenas se va. Y Pablo le dice, hermanos, si ustedes han creído en Cristo, deben ser excelentes en su trabajo. No solo cuando los ven como si lo estuvieran haciendo para el ojo del hombre, sino que ustedes deben servir para la gloria de Dios. Así que un buen cristiano no se limita a trabajar para satisfacer la evaluación del supervisor. No. El creyente no trabaja solo cuando lo observa. No, el creyente, esté o no esté su jefe inmediato, busca agradar a Dios. Porque el creyente que trabaja solo para el ojo del hombre es un hipócrita.
El creyente es excelente cuando lo ven, pero mucho más cuando no lo ven, porque lo que hace, lo hace para Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos y no por Dios. ¿Para quién trabajas? Si piensa en el cargo que tienes. ¿Cuándo haces las cosas bien? ¿Cuando te están viendo? ¿Cuándo va a llegar la quincena? Algunas empresas dicen que los días más productivos de un empleado son los 3 días previos a su salario. ¿Cómo haces las cosas? ¿Para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Así que el creyente entonces debe servir con la misma excelencia, tanto en presencia como en la ausencia de sus supervisores, recordando que aunque el ojo de su amo no esté, el ojo del Señor está en todo lugar, en todo lugar. Que este es un principio que los niños deben aprender. Niños, el ojo de papá no está en todo lugar, el ojo de Dios sí. El ojo del maestro no está en todo lugar para ver cuando estás intentando por accidente mirar el cuaderno del amigo porque no estudiaste el examen. Pero el ojo de Dios sí está cuando estás haciendo trampa y piensas que nadie te está viendo. Así que entonces Pablo también le está diciendo a la iglesia, venga, el cristianismo no se queda en un lugar donde nos reunimos a cantar canciones bonitas. No se queda en la casa. El cristianismo debe transformar una sociedad. Por eso podemos ver que los momentos de mayor gloria en el avance humano, tanto en lo político, en lo social, como en lo económico, se ha dado en los momentos de oro del avance del evangelio. Porque el evangelio transforma los gobiernos, transforma las culturas, transforma el corazón del hombre. Entonces dice, no solo obedezcan, porque algunos pueden decir, pues a partir de hoy voy a hacerle caso a ese desgraciado, a partir de hoy voy a sujetarme así. No. Pablo lleva este principio más a fondo y dice, esperen, es una obediencia, pero con un corazón sincero. Niños, la obediencia a las autoridades y la obediencia a los padres no es a regañadientes. Sí, señor. Sí, señora. No es, sí, mamá, claro, sí, papá, con gusto lo voy a hacer porque te amo. Pero eso mismo sucede en lo laboral. La obediencia que el Evangelio produce hacia las autoridades no depende de la calidad de nuestras autoridades. Depende del amor que tenemos a Dios. Y ese amor a Dios me permite entonces servir sinceramente a mi jefe inmediato, así no lo merezca. Porque seamos honestos, hay jefes inmediatos que no merecen obediencia, pero la damos por su dignidad, no por su mérito. Y lo hacemos porque eso agrada a Dios. Padres, no permitan que sus hijos hablen mal de las personas que están en autoridad. Y si hay razones legítimas para hablar mal de una autoridad porque procedió mal, enséñele a hacerlo con respeto, sin atentar contra la dignidad de quien habla. Y eso nos va a ayudar a tener una próxima generación mucho más saludable que la presente. ¿Y esto qué lo produce, niños? El temor a Dios. Pero no es ese temor que paraliza, es esa honra y ese respeto a Dios. Cuando yo tengo ese respeto a Dios, entiendo entonces que lo quiero honrar a Él porque Él es mi amo, no mi jefe inmediato, porque quiero agradarlo a Él. Lo hago entonces por amor a Él. Así que si limpio una silla, lo hago porque es para Él, no para el dueño terrenal de esa silla, porque sé que el dueño de todo es Dios. Por eso dice Corintios, si comemos, si bebemos o hacemos algo, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Saben qué significa esto?
que no hay ningún trabajo despreciable a los ojos de Dios. Ninguno. Todos permiten que glorifiquemos al Señor. Si la humilde dama que está preparando su pescado para venderlo en la plaza de mercado, quitando sus escamas, puede glorificar a Dios con tanto amor como lo puede hacer el gerente del más importante banco. Porque no es el trabajo lo que le da gloria a Dios, es el corazón con el que hago ese trabajo, independientemente del reconocimiento que esa función tenga en lo social. Entonces valoro al que recoge el algodón como aquel que diseña prendas de alta costura para venderlas a gran precio. Porque esos dos trabajos, si son para la gloria del Señor, Dios será honrado de la misma forma en uno como en otro. Si limpiamos una calle, debemos limpiarla como si Cristo mismo fuera a caminar por ella. Si cocinamos, como si Jesús fuera a sentarse a la mesa. Si administramos un bien, debemos recordar que no es mío, sino que a Él le pertenece. El creyente entonces trabaja con excelencia, no por un incremento en el salario, no por un ascenso, sino por amor a Cristo. Que venga el ascenso, que venga la bonificación, excelente, pero esa no es la motivación, es que vean a Cristo en la excelencia de nuestro trabajo. ¿Y saben qué hace Pablo? Conoce muy bien el corazón del hombre, obviamente es inspirado por el Espíritu Santo. Y les dice, pero quiero decirles algo, deben obedecer en todo. Deben hacerlo con un corazón sincero, pero quiero darles una tranquilidad. ¿Saben algo? La recompensa de ese esfuerzo no proviene de los hombres, proviene de Dios, porque es a Cristo a quien servimos. Hermanos, y aquí Cristo nos enseña algo importante. Le está enseñando al creyente que nuestra mirada está en lo terrenal, que la verdadera recompensa no viene de los hombres, sino del Señor. Aunque nuestros superiores, nuestros jefes inmediatos no reconozcan nuestro esfuerzo, aunque no valoren lo que hacemos, aunque no nos paguen acorde a esos esfuerzos, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra por amor a Él, y Él es quien la recompensa. A diferencia del esclavo común en el Imperio Romano, ellos no heredaban ningún bien. Pero en cambio, el siervo de Cristo recibe una herencia incorruptible, porque nuestro amo sí es perfecto. Así que todo trabajo hecho con fe, diligencia y humildad, por pequeño que sea, para honrar a Dios, recibirá su recompensa. Algunas veces acá en la tierra y otras veces en lo eterno, pero nunca se quedará sin recompensa. Así que por favor, no demos lugar a la queja. Dejen de estar, es que no me pagan lo que merezco, es que no me pagan lo justo. Mira, si eso pasa, ora por tu jefe, ora por tu empresa, busca un mejor empleo y vete. Pero deja de renegar de lo que tienes. Deja de menospreciar la provisión que el Señor ha puesto en tus manos. Que si no se te satisface, puedes irte, pero con gratitud. No dañando la honra de aquel que Dios usó para sostenerse, tal vez no en la medida que quieres, tal vez no en las proporciones que deseas o que tus credenciales te merecen. Pero si Dios es soberano, debo confiar en que algo quiere enseñarme con el jefe justo, pero también con el injusto. Con un salario amplio que satisface todas mis demandas, pero también con un salario escaso que me lleva a depender completamente de Él. Si entiendo que Él es mi jefe, podré recibir con gratitud todo. Dejemos de estar quejándonos de los trabajos. Dejemos de quejarnos de nuestros jefes. Y si estamos muy aburridos, renunciemos. Punto. Ya. Pero no demos lugar a la ingratitud. Hace una advertencia al trabajador negligente hasta acá que le dijo, hermanos, yo soy quien honra su trabajo.
No sirvan al hombre, sírvanme a mí, que yo pago y pago bien, en el sentido que la Escritura lo enseña. Pero también le advierte a los negligentes, mas el que es injusto en su trabajo, ¿recibirá qué? Injusticia, porque Dios no hace acepción de personas, es decir, al diligente lo bendice, al negligente le da su merecido. Por eso Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. El que no se esfuerce, que no coma. ¿O le quitamos al que trabaja para repartirle al que no trabaja? No, el que no trabaje, no coma. Así como Dios recompensa entonces la fidelidad, también juzga la injusticia. No hay privilegios ni favoritismos ante el tribunal divino. Quien trabaja con negligencia, engaño o egoísmo cosechará lo que siembra. La justicia de Dios se manifestará tanto para los jefes como para los empleados. Hermanos, cuando menospreciamos el trabajo, es a Dios a quien menospreciamos. Cuando menospreciamos lo que recibimos por el trabajo de nuestras manos, es a Dios a quien menospreciamos. Y cuando hacemos las cosas mal, no es al jefe a quien engañamos, es a Dios a quien menospreciamos. Y esto de la honra no solo tiene que ver con hacer lo correcto, porque algunos piensan, yo no robo, pero a veces robamos tiempo. El tiempo que deberíamos usar para nuestro trabajo lo usamos para otras cosas. A veces somos negligentes y lo justificamos. A Dios no podemos engañar. Pero luego pasa a hablar, como Dios es sabio, en un perfecto balance. Imagínense donde solo le enseñara al esposo y no a la esposa lo que pasaría en la casa, donde solo le enseñara al padre y no a los hijos lo que pasaría en la casa, y donde solo le hablara a los empleados y no a los amos. ¿Saben qué pasaría en una empresa? Pero Dios es sabio, entonces siempre nos enseña ese perfecto balance. Y ahora vamos a hablar a los amos. Acá los empleados, espero nos vayamos con una gran responsabilidad. Es a Dios a quien servimos, no al ojo del hombre. Y aunque el hombre no recompense, Dios siempre recompensa. Pero ahora amos. Y amos en nuestro tiempo no es los que tienen esclavos. No, no, no. Amos en nuestro tiempo es todo el que está en una posición de autoridad, que tiene personas bajo su cargo, que es dueño de una empresa. Así sea una gigante empresa de un solo empleado, esta enseñanza es para ti. Amos, haced lo que es justo con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es sencillo en nuestro lenguaje. Personas que están en una posición de autoridad. Ustedes son empleados. El amo es Dios. Y esas personas que están bajo su cuidado, están bajo el cuidado de Dios. Porque Dios es el dueño de tu empresa, de tu negocio, y es Dios quien te puso en una posición de autoridad para que lo representes a Él. El evangelio entonces no solo transforma al siervo, sino también al amo. El jefe cristiano debe ejercer su autoridad ¿cómo? Con justicia, con rectitud y con misericordia. Debe tratar a sus trabajadores con dignidad, no como cosas, no como objetos. Recuerden que en la época de la esclavitud, los esclavos eran igual a un enser de la casa para muchos amos. Pero acá, ¿qué nos está diciendo Pablo? No hay ningún empleado, a pesar de sus debilidades y torpezas, al cual tú puedas maltratar valiéndote de la autoridad que yo, Dios, te he dado.
Es que usted no sabe el empleado que yo tengo. No, creo que más bien no sabes el amo que tú tienes. Porque sin importar las deficiencias o las características de quien se ha puesto bajo tu autoridad, debe ser tratado de manera justa, recta y misericordiosa. Esto implica, en nuestro lenguaje sencillo, pagarle lo justo a los empleados. Hermanos, si es tan triste que muchas veces los cristianos ni siquiera el salario mínimo pagan. ¿Escuchó la palabra? Mínimo. El mínimo para el sustento. Y que el mundo no lo pague está bien, pero ni siquiera los creyentes. Si tú tienes empresa, delante de los ojos de Dios, estás llamado a pagar lo que la ley dice. Porque Dios no es enemigo de la ley, cuando ésta respalda su carácter santo y piadoso. Entonces, cuando tú no le pagas a los empleados lo justo, estás robando a esos empleados y estás desagradando a Dios, porque el dinero que tienes en tus manos no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y el obrero es digno de su salario. Así que ningún empleador puede olvidar que su amo en los cielos lo observa y lo juzga por la forma en la que trata a sus empleados y por la forma en la que intenta evadir la justicia terrenal. Y hayamos cristianos tan descarados que dicen, es que yo quisiera pagarte lo que mereces, pero no puedo cubrirlo. Espero me entiendas, pero oraré por ti para que Dios provea lo que yo no te di. Qué vergonzoso es eso. Nota de balance. No significa que no hayan momentos en que una empresa de un creyente entre en crisis y con honestidad tenga que decirle a sus empleados, mira la situación en la que estamos. Eso es una cosa. Pero otra cosa es, teniendo los ingresos suficientes, una empresa que funciona adecuadamente y no darle a los empleados lo que corresponde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos lo justo a los empleados, el amo bendice para que haya una mayor provisión para el empleado, pero también para el amo. Pero cuando el amo es escaso con sus empleados, va a haber un momento en que ya ni siquiera alcance para él. Ese es un principio. ¿Quieres ver el declive de una empresa? Empieza a notar cuando los dueños empiezan a robar a sus empleados. Pero hay un principio. Dios bendice siempre al que da con generosidad. Hermanos, ¿cómo podemos concluir esto? Por supuesto, no podemos ignorar la realidad del mundo. Hay empleados que se valen de ciertas leyes para dañar empresas, para quebrar empresas, para robar a sus amos. No estoy defendiendo esa clase de empleados ni esa clase de leyes. Hay amos que se valen de la ley para dejar sin nada a sus empleados. No estoy defendiendo a esos amos. Estoy hablando del principio bíblico, de que todo siervo sirva para Cristo y que todo amo sirva a Cristo, el dueño de sus cargos. Así que quiero terminar con estas pequeñas reflexiones. Una persona que anhela estar en autoridad debe aprender a sujetarse y a honrar a los que están en autoridad. Niños, ¿quieren ser jefes un día? ¿Quieren tener sus propias empresas? Un consejo, desde ya, honren a las autoridades. Sujétanse a las personas que están en autoridad. Porque quien no sabe ser empleado jamás será un buen jefe. Quien no sabe sujetarse y honrar a sus autoridades no es digno de estar en posiciones de autoridad.
porque quien no se sujeta a la autoridad no está en capacidad de administrar la autoridad. Sé que muchos acá son empleados y muchos por las necesidades del sustento del hogar han tenido que quedarse en trabajos donde no les pagan lo justo. Sé que muchos están trabajando por menos de lo que necesitan para sostener sus hogares. Que muchos están bajo jefes que se están aprovechando de la necesidad para no pagarles lo justo. Pero quiero hablarles a ustedes que eso no los lleve a ser negligentes y mediocres. Hagan las cosas con excelencia, que así sus jefes terrenales no paguen lo que corresponde, Dios los recompensará por su trabajo. Y no estamos diciendo que debemos aguantar los abusos. Vuelvo y les digo, si estás insatisfecho con lo que tienes, empieza a buscar un mejor trabajo. Pero sé excelente en el que estás, así no te estén pagando lo que es justo. Así no recibas lo que tu esfuerzo amerita. Dios nos recompensará. Amos, jefes, funcionarios, no son dueños. Somos administradores de los bienes de Dios. Debemos ser justos, tratar adecuadamente a los empleados, entendiendo que daremos cuenta a Dios por eso. Un creyente que no paga lo justo a sus empleados o que le da un trato irrespetuoso está irrespetando a Dios. Cuando Cristo es el fin de tu labor, el sudor de tu rostro se convierte en incienso a Dios. No hay vocación tan baja que no pueda ser alta si se hace para el Señor. El trabajo del campesino puede ser tan sagrado como el del predicador si para Dios lo hacemos. Hermanos, quitemos ese dualismo platónico, porque a veces que las personas piensan que las cosas santas, agradables a Dios, es predicar desde un púlpito, es trabajar en una iglesia. No, para Dios es tan santo el trabajo del predicador cuando predica para Dios, como el campesino que ara la tierra cuando lo hace para Dios. No es lo que hacemos, es para quién lo hacemos, para gloria y honra de Dios. Palabras de John Flower. Termino con esta última. El cristiano debe trabajar mejor que el resto de los hombres porque trabaja bajo la mirada de Cristo a quien ama. En cambio, el incrédulo trabaja solo por dinero o por reconocimiento. Iglesia, que se note en nuestro trabajo que Cristo ha cambiado nuestros corazones. Amo, ¿estás siendo injusto en lo que le pagas a tus empleados? Pídele perdón al Señor, porque no solo estás robando a tu empleado, a Dios estás desagradando. Empleados, estamos sirviendo al ojo del hombre. Pidámosle perdón al Señor, porque es para Él, para quien servimos. Niños, aprendan a honrar la autoridad. Y cuando sean empleados, sean los mejores, porque cuando aprendan a ser buenos empleados, serán excelentes jefes y muy prósperos. Señor, muchas gracias por recordarnos que esto es posible solo por Cristo. Nadie podrá hacer frente a la rebeldía del corazón humano si Cristo no cambia el corazón. Y ningún amo podrá dejar de lado la avaricia y el amor al dinero para pagar lo justo a los empleados si Cristo no es el amo de nuestro corazón. Queremos ser un reflejo tuyo en nuestras relaciones laborales. Gracias, Cristo, porque tú cambias los hogares, pero cambias las empresas. Y es así como nuestra sociedad es transformada. En lugar de estarnos quejando de lo que hace o no hace un presidente, deberíamos estar ocupados en transformar la esfera
en la que no has puesto. Pues si queremos un mejor país, nosotros podemos hacer de nuestra casa y de nuestros trabajos un mejor lugar. Provéenos la fuerza para vivir de una forma agradable a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras los